Bienvenidos de nuevo a su canal de cotilleo preferido, donde les traemos todas las novedades del mundo del espectáculo, las parejas Mood S Hot y por supuesto, los dramas Mood S jugosos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez Mood S. Y hoy, siento que traigo una bomba que va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca. Hoy, prepúrense porque vamos a hablar de una pareja que ha mantenido a medio mundo en vilo, una pareja que ha generado Mood S rumores que una panaderua en hora punta y su, lo adivinaron, estamos hablando de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Porque parece que la bomba ha explotado, y esta vez con confeti y serpentinas. Durante meses hemos estado especulando, analizando cada una de sus interacciones en redes sociales como si fueran jeroglíficos egipcios, descifrando miradas que valen Mood S que 1000 palabras y buscando pistas en cada entrevista como si fueran detectives privados. ¿Son amigos? ¿Son algo Mood S? ¿Es tú, jugando al despiste para mantenernos enganchados? Bueno, parece que por fin tenemos una respuesta, y es una respuesta que a muchos de ustedes les va a encantar, porque se veía venir, se olía a kilómetros, pero la confirmación es lo que verdaderamente nos alimenta el alma chismosa. Porque según las últimas informaciones y pruebas que hemos recopilado con el rigor de un periodista de investigación superíndice 3N, y el entusiasmo de una quinceañera. Hande y Kerem podrían haber dado un paso decisivo en su relación superíndice 3N. Un paso que va Mood S ayuda de las simples salidas juntos, los likes en Instagram o los cumplidos en público que nos tenían al borde del infarto. Un paso que podría significar que finalmente han decidido formalizar su amor, y han decidido hacerlo con una llave que abre la puerta a un nido de amor. Pero antes de que me emocione demasiado y empiece a lanzar confeti a la pantalla, esperen un poco, que ya tengo el cañón preparado. Quiero recordarles a todos, a cada uno de ustedes, mis fieles seguidores, que se suscriban al canal. Te que es tú ese audetrul ese de la pantalla, sí, tú con la taza de café a medio terminar y esa mirada de a ver con qué me sales hoy. No te pierdas ni una sola actualización superíndice 3N, ni un solo chismorreo digno de telenovela mexicana, ni una sola exclusiva que te convertirá en la envidia de todos tus grupos de WhatsApp. Dale clic al botón superíndice 3N de suscribirte y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Serú, sé el primero en enterarte de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, el primero en comentar, el primero en reaccionar y lo Mood S importante, el primero en compartir el chisme con todos tus amigos. Ahora vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto, que esto está que arde. La historia de Hande y Kerem es una historia que muchos de ustedes conocen al dedillo. Dos superíndice 3 venes actores, guapos hasta decir basta, talentosos a rabiar y con una química innegable que traspasaba la pantalla, que se conocieron en el set de grabación superíndice 3N de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, Love is in the air, la responsable de que muchas dejáramos de lado Netflix para sumergirnos en el culebrón turco. Desde el primer momento, desde la primera mirada, esas miradas, la conexión superíndice 3N entre ellos fue evidente. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, la complicidad que se percibía incluso a través de un vídeo de baja resolución, todo apuntaba a que había algo Mood S que una simple amistad, algo Mood S que una relación profesional, algo Mood S que un simple guión. Ahí había chispas, señores, chispas que amenazaban con incendiarlo todo. Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre un posible romance no tardaron en surgir. Los fans, con la agudeza visual de un lince y la capacidad de análisis de un experto en la CIA, estaban enloquecidos, buscando cualquier más menos cualquier guiño, cualquier micro, expresión superíndice 3N que confirmara sus sospechas. Y a decir verdad, Hande y Kerem no acuan mucho por desmentirlos. Sus interacciones en redes sociales eran más menos osas hasta rozar lo sospechoso, sus fotos juntos eran adorables, dignas de un anuncio de Benetton, y sus declaraciones públicas eran ambiguas, estratégicamente ambiguas, dejando siempre la puerta abierta a la especulación superíndice 3N, alimentando nuestras fantasías y manteniendo viva la llama del chisme. Eran unos maestros del despiste, unos expertos en el arte de la ambigüedad. Pero a pesar de todas las evidencias, de las miradas robadas, de las sonrisas cómplices y de los likes sospechosos a las 3 de la mañana, Hande y Kerem siempre negaron tener una relación superíndice 3N romántica. Insistúan en que eran solo buenos amigos, con más menos eros de trabajo unidos por el con diéresis copyright cito de la serie, y que la química que se veía en pantalla era simplemente parte de su actuación superíndice 3N.
Una estrategia de marketing para mantener el interu copyright ese del público. Algunos les creemos ingenuos de nosotros, otros no tanto, de esos son los verdaderos chismosos, pero la verdad es que la duda siempre estuvo presente como una mosca cojonera zumbando en nuestro oído, recordándonos que algo se cocía entre esos dos. Después copyright ese del final de Senu con diéresis al capm, muchos pensamos con la lógica aplastante de quien ha visto demasiadas series, que la llama entre Ande y Kerem se habrá apagado. Al no trabajar juntos, al no compartir las largas horas de rodaje, al no tener que interpretar a una pareja enamorada, no habrá motivo para mantener el contacto. Pero, oh sorpresa, para asombro de propios y extraños, para deleite de los chismosos y para decepción superíndice 3N de los escépticos, Ande y Kerem siguieron view copyright no sé. Viajaron juntos a destinos exóticos dignos de postal, salieron a cenar a restaurantes de lujo donde la cuenta Smooth es larga que la lista de mis ex, asistieron a eventos públicos donde posaban juntos como si fueran la pareja del año. Y aunque seguían negando cualquier relación superíndice 3N, era evidente que su amistad era muy especial, una amistad que olía a romance prohibido, una amistad que levantaba más sospechas que un político honrado. En los últimos meses, los rumores sobre un posible romance entre Ande y Kerem se intensificaron a UNMUDS. Los fans, convertidos en expertos en lenguaje corporal, notaron que pasaban mucho tiempo juntos, que se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales con una dedicación superíndice 3N digna de un manual de autoayuda, y que sus interacciones en redes sociales eran cada vez cariu más menososas, explícitas, reveladoras. Muchos interpretaron estas más menosales como una confirmación superíndice 3N implícita de su relación superíndice 3N, como una manera sutil de decirnos, estamos juntos, pero no queremos que nos agobiéis. Y ahora, llegamos al punto clave de este vídeo, al momento estelar de este chismorreo, al clímax de esta telenovela. El paso decisivo del que les hablaba al principio, la noticia que ha hecho que mi corazón de chismosa palpite a 1000 por hora. Según en nuestras fuentes, que no revelaremos para protegerlas, pero que son muy fiables, que el horóscopo de Walter Mercado, Ande y Kerem podrían haber decidido mudarse juntos. Lo escucharon bien, mis queridos chismosos. Mudarse juntos. Compartir un hogar. Unir sus cepillos de dientes, o lo que usen para mantener esa sonrisa perfecta. Dar un paso en su relación superíndice 3N, un paso que los acerca al altar, o al menos a la tienda de IKEA más cercana. La información superíndice 3N que tenemos es la siguiente y agárrense porque esto es oro molido. Ande y Kerem han estado buscando una casa juntos en Estambul. Una casa que se adapte a sus necesidades, que les ofrezca privacidad que la necesitan, con la cantidad de paparazzi que los persiguen, comodidad para esas largas noches de Netflix y pizza, y, lo importante, que les permita construir un futuro juntos, un futuro lleno de amor, de risas y probablemente de muchos titulares en la prensa rosa. Al parecer, después copyright ese de meses de búsqueda, de visitar propiedades con más habitaciones que la casa de la reina Isabel y de descartar opciones que no cumplían con sus exigencias, que seguro que son muchas, ya han encontrado la propiedad perfecta y en proceso de cerrar la compra. Imaginen la escena, Ande y Kerem firmando los papeles, brindando con champán y planeando la decoración superíndice 3N del salón. De solo pensarlo me dan escalofríos de emoción. Esta noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Ande y Kerem están enloquecidos, celebrando este posible nuevo capítulo en su relación superíndice 3N como si fuera el triunfo de su equipo de fútbol. Han inundado las redes con mensajes de felicitación superíndice 3N, con montajes fotográficos de la pareja y con hashtags que piden a gritos una boda. Muchos ven esta mudanza como una confirmación superíndice 3N definitiva de su romance y como un paso inevitable hacia el matrimonio, un matrimonio que, a juzgar por la expectación superíndice 3N, será el evento del año. Por supuesto, y esto lo digo con la cautela que me caracteriza a mentira, hasta que Ande y Kerem no hagan una declaración superíndice 3N oficial, hasta que no lo confirmen en una exclusiva para alguna revista del corazón, todo esto sigue siendo un rumor. Pero, teniendo en cuenta todas las evidencias que hemos recopilado, los testimonios de nuestras fuentes y la lógica aplastante de los hechos, es difícil no creer que algo importante esté pasando entre ellos, algo que va de una simple amistad, algo que huele a amor verdadero.
Además S, y como si esto fuera poco, hay otra información superíndice 3n que refuerza la teoría de que Ande y Kerem tú, NMU, S enamorados que nunca, una información superíndice 3n que nos ha llegado de manera extraoficial, como un tesoro pirata enterrado en una isla desierta. Hace poco se filtraron unas fotos de la pareja disfrutando de unas vacaciones juntos en un destino paradisíaco, un lugar con playas de arena blanca, aguas cristalinas y palmeras que se balancean al ritmo del viento. En las fotos se les ve muy cariu más menos osos, abrazándose como si no hubiera un mañana, besándose con pasiu superíndice 3n y disfrutando de la compaua del otro, ajenos a las TU maras y a las miradas curiosas. Estas fotos, que circulan por internet como la pólvora, son una prueba irrefutable de que Ande y Kerem tienen una relación superíndice 3n romántica. Ya no hay dudas, ya no hay espacio para la especulación superíndice 3n, ya no hay necesidad de seguir buscando pistas como detectives obsesionados. Ande y Kerem están enamorados y no tienen miedo de mostrarlo, aunque sea de manera discreta, aunque sea a través de fotos robadas. Pero, ¿por qué Copyright han tardado tanto en confirmar su relación superíndice 3n? ¿Por qué Copyright han negado durante tanto tiempo lo que era evidente, lo que saltaba a la vista, lo que gritaba a los cuatro vientos? Bueno, hay varias teorías al respecto, cada cual es interesante que la anterior. Una teoría, la es sensata y la es probable, es que Ande y Kerem querrán mantener su relación superíndice 3n en privado, lejos de la presión superíndice 3n de los medios y de las expectativas de los fans. Querrán darse la oportunidad de conocerse a fondo, de construir una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida y duradera, sin tener que preocuparse por la opinión superíndice 3n pública, sin tener que someterse al escrutinio constante de la prensa rosa. Querrán vivir su amor en la intimidad, como cualquier pareja normal. Otra teoría es conspiranoica y es propia de una película de espías, es que Ande y Kerem tenían miedo de que su relación superíndice 3n afectara su trabajo. Sabían que si confirmaban su romance, todos los ojos estarían puestos en ellos y que su vida personal se convertiría en el centro de atención superíndice 3n, eclipsando sus carreras profesionales. Querrán evitar que esto afectara su trabajo y su capacidad para concentrarse en sus proyectos profesionales. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo importante es que Ande y Kerem han decidido dar un paso adelante en su relación superíndice 3n, han decidido mudarse juntos y construir un futuro juntos. Y eso es algo que merece ser celebrado, que merece ser aplaudido, y que merece ser comentado hasta la saciedad. Ahora bien, es importante recordar que aunque Ande y Kerem son figuras públicas, también Copyright son personas con sentimientos, con emociones y con derecho a la privacidad. Tienen derecho a su intimidad y merecen ser tratados con respeto. No debemos invadir su espacio personal, no debemos acosarles con preguntas indiscretas y no debemos juzgar sus decisiones. Debemos permitirles que vivan su amor a su manera, sin presiones ni expectativas. Es cierto que como fans nos encanta saber todo sobre la vida de nuestros ídolos, queremos conocer sus secretos, sus amores y sus dramas. Pero debemos recordar que hay líneas que no se deben cruzar, que hay límites que no debemos sobrepasar. Debemos respetar su privacidad y permitirles que vivan su vida con normalidad, como cualquier otra persona. En el caso de Ande y Kerem, debemos alegrarnos por su felicidad y apoyar su relación superíndice 3n. Si han decidido mudarse juntos es porque se aman, porque quieren compartir su vida y porque tienen planes de futuro juntos. Y eso es algo que merece ser celebrado, que merece ser festejado y que merece ser compartido con todos nuestros amigos. Además, la mudanza de Ande y Kerem podrá tener un impacto positivo en su carrera profesional. Al estar juntos, al compartir su vida y al apoyarse mutuamente, podrían tener la oportunidad de trabajar en nuevos proyectos, de explorar nuevas facetas de su talento y de alcanzar nuevas metas. Podrán protagonizar nuevas series, películas o obras de teatro. Podrán incluso crear su propia productora y desarrollar sus propios proyectos, demostrando que son mucho más que una cara bonita y que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Las posibilidades son infinitas. Y con el talento, la química y la ambición superíndice 3n que tienen Ande y Kerem, no dudo de que serán capaces de lograr grandes cosas juntos, de convertirse en una de las parejas más influyentes y poderosas del mundo del espectáculo. Pero volviendo al tema principal de este vídeo, ¿qué copyright significa la mudanza de Ande y Kerem para el futuro de su relación superíndice 3n? Es el preludio del matrimonio,
la antesala de la boda del siglo. Es el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, una etapa llena de amor, de felicidad y de proyectos compartidos. Es difícil decirlo con certeza, nadie tiene una bola de cristal para predecir el futuro. Pero si nos basamos en las evidencias que tenemos, en los testimonios de nuestras fuentes y en la lógica aplastante de los hechos, todo apunta a que Andy y Kerem están muy enamorados y que tienen planes de futuro juntos. La mudanza es un paso importante en cualquier relación superíndice 3N, un paso que demuestra que ambos están comprometidos a largo plazo y que están dispuestos a apostar por su amor. Por supuesto, el matrimonio no es el único camino posible. Andy y Kerem podrán decidir vivir juntos durante muchos años sin casarse, podrían decidir tener hijos sin pasar por el altar. Lo importante es que sean felices, que se amen y que construyan una vida juntos que les llene de satisfacción superíndice 3N. Lo que es cierto es que la mudanza de Andy y Kerem es una noticia que ha llenado de alegría a sus fans, una noticia que ha despertado la esperanza en el amor verdadero y una noticia que nos demuestra que a veces, los sueños se hacen realidad. Muchos ven esta noticia como una confirmación superíndice 3N definitiva de su romance y como un paso hacia el matrimonio, un matrimonio que a juzgar por la expectación superíndice 3N, será el evento del año. Y aunque aún no hay nada confirmado, la esperanza siempre estuvo presente como una llama que nunca se apaga. En definitiva, la historia de Andy y Kerem es una historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, una historia que ha superado obstáculos, rumores y presiones, una historia que ha resistido el paso del tiempo y que, finalmente, parece tener un final feliz. Y aunque aún no sabemos qué copyright les depara el futuro, lo que sí sabemos es que Andy y Kerem están enamorados y que tienen la intención superíndice 3N de construir un futuro juntos, un futuro lleno de amor, de felicidad y de con diéresis copyright cito. Y eso es lo que realmente importa. Así que, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo, al punto y final de este chismorreo. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva sobre Andy y Kerem, espero que se hayan emocionado tanto como yo con esta noticia y espero que sigan apoyando a esta hermosa pareja, que nos ha demostrado que el amor verdadero existe y que los sueños se pueden hacer realidad. Para recapitular, hoy les hemos contado sobre el posible paso decisivo en la relación superíndice 3N de Andy Rafael y Kerem Bürsin, su mudanza juntos. Hemos analizado las evidencias, los rumores y las teorías que rodean este romance y hemos concluido que aunque aún no hay nada confirmado, todo apunta a que Andy y Kerem están enamorados que nunca y que tienen planes de futuro juntos. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo, gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y saber que hay tanta gente interesada en estos temas. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de la mudanza de Andy y Kerem? ¿Creen que se van a casar pronto? ¿Qué copyright les parece esta pareja? Quiero saber sus opiniones, quiero conocer sus teorías y quiero leer sus predicciones. Y por último pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal. Te que es tu ese audetrul ese de la pantalla, sí, tú que has llegado hasta el final de este vídeo, te lo mereces. No te pierdas ni una sola actualización superíndice 3N, ni un solo chismorreo digno de telenovela venezolana, ni una sola exclusiva que te dejará sin aliento. Dale clic al botón superíndice 3N de suscribirte y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Recuerden, aquí en su canal de cotilleo preferido, siempre encontrar las noticias muy recientes, los rumores muy jugosos y los dramas muy emocionantes. Así que no se pierdan ni un solo vídeo, porque cada uno es una joya de la información superíndice 3N, una perla del chismorreo y un festún para los amantes del espectáculo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y que tengan un día maravilloso, lleno de amor, de felicidad y de chismes jugosos. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, el chisme es el mejor condimento de la vida.